platicarles el tema de la contaminación del suelo, que es un problema que cada día nos está afectando más. Vamos a platicarles las causas, consecuencias y maneras de solucionarlo. Oye amigo, se te cayó esto. No, no es mío. Necesité tirarlo y esto contamina mucho el ambiente. ¿En serio? A ver, explícame. Entonces, explícame más sobre el tema. Bueno, esto sucede cuando ciertas sustancias extrañas entran en contacto con la superficie terrestre. ¿Cómo cuáles sustancias? Podría ser, por ejemplo, envases de plástico, las del agua, del jugo, envases de sabritas, de galletas o como... La envoltura que, Ajá, como la envoltura que se me tiraste cayó. ahorita. Sí, eso. Y esto así pues a la larga podría hacerte daño en la salud, podría provocar la extinción de ciertas especies, podría pues dañar las plantas, podría acabar con ellas y... ¿En serio? básicamente eso. Sí. Ok. Entonces, ¿Y a los animales domésticos? sí, pues los salvajes, los domésticos, de todos, los perros. Los pobres perritos. Sí. Oh. Entonces, creo que Ya, me has abierto la ¿entendiste? mente. Excelente. Todo sea por esos perritos. Bueno, chido pues. Muchas gracias. Espero quieras cambiar. Yo también. Esto sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? No, ¿y tú? No, pues muy bien. Oye, estaba pensando mucho en lo que me habías dicho y pues... ¿Cómo lo has aplicado? ¿Qué has hecho? No, pues he estado recogiendo parques, he estado ayudando a los niños diciéndoles, oigan, no tiren basura, eso nos puede perjudicar a largo plazo, cosas así. Sí. Pues está bien. Oh, ¿y cómo podemos solucionar esto? Un paso a la vez. La contaminación del suelo puede ser provocada por varios factores. Entre ellos está la basura orgánica, los desechos no biodegradables, los pesticidas, la lluvia ácida y pues en sí todas las cosas que caen a nuestra superficie terrestre dañando todo lo que hay en ella. En el ambiente se producen dos tipos de contaminantes antropogénicos y naturales. Algunas de las sustancias de origen antropogénico que afectan nuestro medio ambiente son el dióxido de carbono, el plomo, dióxido de nitrógeno, ácido sulfúrico, dióxido de azufre, ozono, óxido de azufre y los hidrocarburos, aparte de dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Algunas de las sustancias de origen natural que afectan nuestro medio ambiente son el óxido nitroso, el cromo, el zinc, el dióxido de carbono, el mercurio, el magnesio, los compuestos orgánicos, los halógenos, el ozono y anhídrido carbónico. Oh, me han encontrado leyendo un libro. Así es, el libro de química. Como todos sabrán, su libro cuenta con varios temas. Entre ellos, hoy veremos la inversión térmica. Es un fenómeno que se presenta cuando las noches despejadas, el suelo ha perdido calor por radiación. Las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores de aire, lo cual provoca que se genere un gradiente positivo de temperatura con la altitud. Suena difícil, ¿cierto? Esto provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre las dos capas de aire frío sin poder circular. La presencia de la capa de aire frío cerca del suelo
le da gran estabilidad a la atmósfera, porque prácticamente no hay convección térmica, ni fenómenos de transporte y difusión de gases. Y esto hace que disminuya la velocidad de mezclado vertical entre la región que hay entre las dos capas de aire. La lluvia ácida. Todos la conocemos, ¿cierto? Todos sabemos que los automóviles emiten CO2. Claro está que esto hace daño al ambiente. El aire cuenta con pocas cantidades de CO2, naturalmente. Mas las fábricas, al emitir óxidos de nitrógeno y azufre, hacen que se forme ácido en el aire. Esto, al condensarse, igual que en una lluvia normal, hace que el ácido caiga en formas de gotas o en lluvia hacia el suelo. Al caer en el suelo, muchas plantas, animales y especialmente en el área de la agricultura sufren estos efectos. El ácido, al ser una sustancia dañina, mata plantas, animales, daña el suelo. En la agricultura especialmente es donde yo digo que más se nota este efecto, ya que México, al ser un país agricultor, si sus campos se ven dañados por la lluvia ácida debido a las fábricas que hay en ciudades o lugares cercanos, afecta a los campos y a todo en sí, ya que los huertos sufren daños irremediables, ya que la lluvia ácida, al ser un ácido, afecta a estos huertos, matando a todas las plantas que hay ahí y todo lo que fue sembrado. En la ganadería, a los animales al alimentarse del pasto, si el pasto absorbió nutrientes, por decirlo de alguna manera, de la lluvia ácida, al absorber lo que lo contiene, el pasto toma características dañinas, que cuando el animal las come puede causarle serios daños al animal, o en sí ni siquiera podría comerlo, ya que el animal muy probablemente detecte que sea dañino para él. Como ya sabremos, la contaminación del suelo nos ha hecho mucho daño. Pero, ¿en qué? Literalmente nos ha hecho daño en la salud, en la economía. Las leyes no cumplen con esto. Hay organizaciones del gobierno que están hechas específicamente para eso, pero ¿todas cumplen con su trabajo? No, la verdad es que no se va a erradicar todo eso. En la economía, la ganadería, que es un gran factor de México, no pasa nada. Cuando cae la lluvia ácida afecta miles de ganado y varias cosas así. Y las leyes no están para eso. En nuestra comunidad podemos percibir contaminantes de tipo antropogénico como de tipo natural, y esto es provocado por las personas y por el medio ambiente. Las personas lo perciben al ver que en su alrededor las calles están llenas de basura y los terrenos abandonados están llenos de bolsas de plástico tiradas. Fuimos anteriormente a la Escuela Secundaria Técnica número 72 a entrevistar al profesor Cruz García Rodríguez, asesor del Club Ecológico Ecolobos. A continuación les mostraremos el video. Va a depender de la zona de la que estás hablando de la contaminación del suelo, o sea, depende de qué zona revises el suelo, los contaminantes van a ser diferentes. Si estás hablando, por ejemplo, de las ciudades, la contaminación del suelo podrían ser aceites de automóviles y podrían ser el polvo o los desechos que salen por los escapes de los automóviles. En la actualidad pues quedan fuertes cantidades de plomo que ocasionaron la contaminación de los escapes de los vehículos cuando se usaba como antidetonante de la gasolina el tetretilo de plomo. Y pues en las ciudades hay basura urbana, ¿no? La basura doméstica, que vendrían siendo pues las botellas de plástico, las bolsas de plástico, residuos de los empaques de los productos. Y si nos vamos hacia el campo, pues podríamos encontrar contaminación del suelo por pesticidas, herbicidas y fertilizantes que utilizan los agricultores para poder levantar sus cosechas. Desde luego que el suelo puede estar también contaminado por las industrias, de donde derraman sus productos, sus sustancias químicas que dañan el suelo. En las ciudades podemos encontrar mucha contaminación del suelo también por los aceites de los automóviles. En los talleres, por ejemplo, hay descuido del manejo de los aceites y se derrama aceite y contamina el suelo. En las casas, en nuestros hogares,
nuestros automóviles pueden estar tirando, tener fugas de aceite y se hacen tremendos manchones de aceite ahí que no sabemos ni cuánto tiempo van a durar afectando el suelo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las ciudades, los objetos sólidos que quedan encima del suelo impiden el que crezcan vegetación. Sobre todo si los objetos son pesados y aplastan o cubren mucha parte del suelo, pues esa basura no deja que nazca vegetación como el pasto, hierbas o arbustos o incluso árboles. Y en el caso del campo, los daños en el suelo pues puede ocasionar a largo plazo una falta de producción en el campo, ¿no? Y lo más grave es que todo lo que cae en el suelo pues también contamina el agua, porque cuando llueve todo lo que cae en el suelo va a pasar a formar parte del agua y esa misma agua contaminada se va a ir a otros suelos a contaminar otros lugares, ¿no? Los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes son sustancias que se disuelven en agua y que viajan largas distancias disueltos en agua y contaminando otros muchos lugares, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Las industrias de las ciudades que derraman sustancias tóxicas, sustancias que dañan el suelo, pues se supone que deben de estar controladas y vigiladas por parte del gobierno, de las dependencias que les correspondan, para que eviten el derrame de sustancias tóxicas en el suelo. Sin embargo, nosotros sabemos que no hay la debida vigilancia para que no se haga este derrame de sustancias tóxicas, ¿no? En las ciudades pues realmente no hay mucha vigilancia en los talleres, ni en las casas, ni en ningún lado, para que los automóviles no estén derramando aceites o sustancias tóxicas que dañan el suelo. Pues primero que nada sería importante que las dependencias del gobierno creadas específicamente para cuidar el medio ambiente hicieran su trabajo, ¿no? Aplicaran la ley, de que las empresas que están vertiendo residuos tóxicos que dañan al suelo, pues que dejen de hacerlo y pues checar bien las leyes con respecto a cuáles son los reglamentos que deben de seguir los talleres mecánicos, por ejemplo, con derrames de aceite, y cuáles son las reglas que debe seguir un campesino para dañar lo menos posible el suelo y hacer que se cumplan esas reglas y esas leyes que ya están establecidas, o crearlas que hagan falta. Bueno, la verdad es que la posibilidad que nosotros tenemos desde mi trabajo para remediar los daños que sufre el suelo en el campo, por ejemplo, o en las grandes industrias, pues no son muchas las cosas que yo puedo hacer ahí. Y en la escuela lo que hemos hecho es tratar de hacer un acopio de sustancias sólidas, ¿no? De materiales sólidos, de botes de plástico, de botes de aluminio, de bolsas de plástico que las hemos convertido en tapetes o cosas por el estilo, tejiéndolas, en buscar educar a los alumnos, más que todo, ¿no? Educarlos para que no tiren cuanta cosa les estorba al piso, al suelo, ¿no? Que contamina el suelo. Y me parece que educar sería un buen camino de cosas que deberíamos de hacer, ¿no? Aprender en las escuelas, pero aprender en la práctica en las escuelas, o sea, que no suceda que en el salón de clases haya basura tirada en el piso, que no suceda que en los pasillos de las escuelas haya basura tirada fuera de los contenedores correspondientes, porque en la medida en que se haga un hábito en las escuelas, pues en esa medida ese hábito se va a ir también a las casas y se va a ir también a las calles y se va a ir a todos lados de la vida. Desde luego que disminuir el suelo fértil, el suelo que puede servir para cultivar nuestros alimentos, pues sin duda está teniendo ya drásticos resultados, ¿no? O sea, si vemos los suelos que hay aquí alrededor de la ciudad,
muchos de ellos ya están sobreexplotados, ya están contaminados, ya no son propios para producir los alimentos que todos necesitamos. Entonces, entre más se reduzca el suelo fértil, pues más riesgos tenemos en que un día no haya el suficiente suelo para producir los alimentos para vivir. Y obviamente con ello pues traería escasez, pobreza, enfermedad. Definitivamente hay tiempo, absoluto hay tiempo, ¿no? El show es que si estamos dispuestos a hacer el cambio, ¿no? Queremos pagar el precio por cambiar las cosas, ¿no? Pagar el precio significaría que yo venza la flojera de no tirar basura donde caiga y que dé 5 pasos más para ir a echarlo en el bote donde corresponde. Que las autoridades hagan su trabajo de ir a las comunidades a ver de qué forma los campesinos están utilizando herbicidas y pesticidas, que den el paso que hay que dar para corregir esos problemas, y pues que las autoridades hagan lo suyo para evitar que las empresas contaminantes respeten las leyes, ¿no? De no tirar sustancias que dañan el suelo. A veces los daños son irreversibles. Bueno, como pudimos ver, la gente sabe que esta situación nos afecta a todos y que nos está haciendo daño. Las consecuencias que puede ocasionar esto son: la contaminación repercute con la vegetación, las plantas se degradan y se reduce considerablemente la variedad de especies, las que aún sobrevivan presentarán aspectos débiles y su proceso natural se dará con dificultad. De esta misma absorción de contaminantes a la flora, las consecuencias se extienden a la fauna que la consumen. Los daños que puede sufrir el hombre bien puede ser entonces en base a la ingestión o al conjunto dérmico con estas sustancias, pudiendo provocar casos de intoxicaciones por metales pesados. Por ejemplo, un suelo contaminado dificulta el desarrollo de la vida de la fauna, sin existir alimento ni agua limpia. Las especies migran o sufren daños irremediables en su cadena de procreación. Con este proceso se sufre entonces lo que se llama degradación paisajista y por ende una pérdida en el valor del suelo. Las actividades agropecuarias se definen, la fauna desaparece y la tierra queda inútil. Una de las soluciones que yo diría sería recoger las botellas de plástico, puesto que cuando se quedan tiradas en el piso pasan de 10 años y se impregnan en la tierra. Otra de las cosas que podríamos hacer para reducir la contaminación del suelo sería que todas las personas trataran de no tirar la basura en cualquier parte, sino depositarla en el cesto. Algo que yo propondría para la reducción de la contaminación del suelo sería el uso de las 3 R's, que son reciclar, reducir y reutilizar. Una de las soluciones que podríamos aplicar sería recolectar las pilas y llevarlas a un lugar donde las reciclen, ya que las pilas, cuando se deterioran, segregan una especie de ácido que hace infértil la tierra, provocando daños al ecosistema. Otra de nuestras soluciones sería evitar el uso de los plaguicidas, ya que estos, al contener muchas sustancias químicas, pueden llegar a dañar a la planta, tanto como a la tierra. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Nuestra conclusión sería que hagamos conciencia de todos los contaminantes que afectan al suelo y pensemos en maneras de solucionar este gran problema. Yo creo que juntos podemos reducir esto.
por ti.